Amén. Hermanos, bueno, tengan todos muy buenas noches. Permítanme saludarles a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial porque de una u otra forma Él nos permite en este tiempo poder cada día ir conociendo de su palabra. Amén. Y que su Espíritu Santo siempre nos haga recordar que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza y que debemos de comportarnos conforme a esa nueva naturaleza que tenemos ahora en Cristo Jesús. El mensaje de hoy día es creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y para ello, hermanos, he tomado la segunda carta del apóstol Pedro, amén, en el capítulo 1, versículos del 3 al 9. Amén. Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar, amén, para que el Espíritu Santo hoy día nuevamente pueda ser el maestro, pueda ser el guía. Y yo solamente, hermanos, un instrumento nada más, porque eso es lo que somos. Somos instrumentos nada más de Dios. Amén. Y esperando que esta palabra sea de bendición para que la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Así que ahí me acompañan, hermanos. Amén. Con una oración. Bendito Padre Santo, queremos darte siempre las gracias por tu misericordia, por tu paciencia, Señor. Porque a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo, Señor, tú, Padre Santo, nos permites poder aquí, Señor, a través de este medio, Padre Santo, poder seguir predicando tu palabra. Que sabemos, Señor, que es, Señor, el alimento que necesitamos. Es el agua espiritual que necesita todo creyente, Señor, todo hijo de Dios. Ayúdanos, Padre Santo, cada día a poder cada día ir creciendo, Señor, en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos haga recordar tus mandamientos, Padre Santo. Sabiendo, Señor, que tú eres el alfarero y solamente somos barro en tus manos, Señor. Amolda, Señor, nuestro corazón, amolda nuestro carácter, nuestras palabras, Padre eterno. Queremos cada día ir creciendo en santidad, Padre Santo, que tú nos puedas llevar de gloria en gloria para cada día poder ser transformados a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Santo, porque tú nos guardas, nos proteges, Padre Santo, de esta pandemia, de este virus, Señor, y podemos, Señor, en este tiempo, separarlo, Señor, para poder escuchar tu palabra. Después, Señor, de nuestros quehaceres, de nuestras labores en esta tierra, Padre Santo, ahora queremos sumergirnos, Padre Santo, en tus palabras que son vida eterna. Queremos trabajar en tu reino, Padre Santo, que realmente es ahí donde, Padre Santo, vale la pena cada día, Señor, esforzarnos, sacrificarnos, Señor, sabiendo que estas cosas son temporales y lo tuyo es eterno. Padre mío y Dios mío, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que van a escuchar este mensaje y aquellos que también por el internet, Señor, cuando sea publicado, Señor, también, Señor, sean, Señor, transformados por tu palabra. En el nombre precioso de mi Señor Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar paso a la lectura de nuestra hermana Verónica, amén, que nos acompaña, amén, en la carta de segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Con todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Amén. De hecho que, hermanos, en el mundo natural, en el mundo biológico, cada especie, cada ser que nace naturalmente, dentro de las leyes naturales, tiene que crecer, porque es una ley natural, es una ley normal en que en este mundo se da, que todo ser que nace tiene que crecer. Nosotros hemos nacido también, amén, hemos nacido naturalmente, pero también hemos nacido espiritualmente. Y de una manera natural, todos los que han nacido espiritualmente, y subrayo esta frase, los que han nacido espiritualmente, tienen que nacer de una manera natural. Amén. ¿Por qué? Porque es así, hermanos. Todo aquel que ha recibido, amén, el llamado, amén, todo aquel que el Espíritu Santo mora en él, es el propio Espíritu Santo el que nos va llevando en ese crecimiento. Y el apóstol Pedro, amén, enfoca, amén, estos versículos hablando acerca precisamente de cómo poder crecer en el conocimiento de Dios. Así que antes de ir a desarrollar el mensaje, quisiera ir un poquito al contexto para poder entender a quién está dirigida esta carta. ¿A quién está dirigida? Amén. Y para ello, vamos a ir al capítulo 1, a los primeros versículos, y poder darnos cuenta a quiénes el apóstol Pedro les dirige esta epístola, esta segunda epístola. Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, punto número 1. Esta epístola está dirigida a todos aquellos que han alcanzado, que tienen una fe igualmente preciosa, dice el apóstol Pedro. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y cómo llegaron ellos a alcanzar esta fe? Bueno, la alcanzaron, dice la palabra de Dios, ahí en el mismo versículo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Así que aquí fe, hermanos, es el haber creído en el evangelio de salvación. Amén. Cuando uno escucha el mensaje, amén, es ahí donde uno habla acerca de esa fe. Por eso Romanos 1:17, amén, hermana Verónica. Amén. Romanos 1:17 dice así la palabra de Dios. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, amén, en esta carta que describe el apóstol Pedro, amén, dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Amén? Se revela por fe y para fe. Amén. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Y en el versículo 2, el apóstol Pedro da gracias y dice, y pasan multiplicadas, la palabra multiplicadas habla que abunden en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que la gracia y la paz abunden y crezcan en ustedes, crezcan. Una gracia y una paz que solo se puede obtener, que solamente se puede obtener en el conocimiento pleno de Dios y de Jesús, el Señor nuestro. Así que cuanto más avanzamos en el conocimiento práctico de Dios y de Jesucristo, mayor gracia se obtiene y como resultado, hermanos, uno puede tener paz. ¿Por qué? Porque conocemos en quién descansamos. Cuando tú conoces a Dios, tú puedes tener paz. Cuando tú no conoces a Dios, tú vives intranquilo porque no sabes lo que Dios puede hacer en tu vida. Amén.
pero el cristiano puede descansar confiadamente en Él. Solamente para ponerles un ejemplo, David era un hombre de guerra. David, hermanos, era un hombre que, si bien es cierto, llegó a reinar en Israel, pero que siempre estaba enfrentando luchas, que siempre estaba enfrentando batallas, ¿no? Y sin embargo, el salmista David, amén, porque todo su reinado fue de guerras y de luchas, sin embargo, el salmista David podía decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Miren, hermanos, un rey que cada día tenía que luchar con los filisteos, con los enemigos, sin embargo, él llegaba, después de cada guerra, poder descansar en paz. Miren, hermanos. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios. Amén. Él conocía a su Dios. Entonces, cuando tú conoces a Dios, amén, entonces tú puedes descansar en paz. ¿Por qué? Porque tú sabes que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Hermana Verónica, vayamos al Salmo 4:8. Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero como dice el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, siempre es bueno hacerles recordar la palabra de Dios. Amén. Salmos 4:8 dice así. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 27:3. También, ¿no? Ahí salmista David hablando acerca de sus luchas, de sus guerras. Amén, dice así. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, amén, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, dice el salmista David, yo estaré confiado. Y esto nos habla de qué, hermanos. ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no tiene problemas? Todos los días se levantan los problemas, se levantan las luchas, se levantan las incomprensiones, se levantan las necesidades. Amén. ¿Y cuál es la respuesta del salmista David? Amén. Yo estaré confiado. Yo estaré. Pero esa confianza viene, hermanos, cuando el Hijo de Dios vive unido a la palabra de Dios. Cuando el Hijo de Dios vive unido a Cristo. Pero cuando el Hijo de Dios vive alejado de su Padre celestial, entonces sí vive angustiado. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en primer lugar en su corazón. Y esa es muchas veces la angustia, la preocupación que viene a muchos cristianos porque están lejos de la casa celestial, amén, donde nuestro Padre Celestial mora. Después de hacer esta pequeña introducción, hoy sí vamos a explicar de qué forma el conocimiento de Dios, amén, se incrementa o crece en nosotros. De qué manera el conocimiento de Dios va creciendo en nosotros. Y para ello, hermanos, he dividido el mensaje, amén, en 3 partes. La primera parte que concierne a lo que Dios ha hecho por nosotros. La segunda parte, lo que nosotros tenemos que hacer. Y la tercera parte es las conclusiones, amén, de este mensaje. Así que, en primer lugar, veamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios nos ha concedido de pura gracia, de pura gracia. Amén, hermanos. Entonces, esa es la primera parte que vamos a ver, lo que Dios nos ha concedido de pura gracia. Pero antes de empezar el primer punto, yo quiero de que ustedes entiendan, miren, hermanos, cómo el apóstol Pedro enfatiza mucho el conocimiento. La palabra conocimiento, mira, vemos cuántas veces se repite. En el versículo 2 dice que os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, ¿no? Pasamos nuevamente al versículo 3, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Versículo 5, amén, a la virtud, conocimiento. Versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Miren, o sea, el apóstol Pedro siempre está repitiendo la palabra conocimiento. Amén. Y en el versículo 8 dice, amén, que dice, no estaremos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren cuántas veces se repite la palabra conocimiento. Es más, para terminar su segunda epístola, para terminar la segunda epístola de Pedro, ¿saben con qué termina el apóstol Pedro? Nuevamente enfatizando
amén, al conocimiento. Hermana Verónica, segunda de Pedro 3:18, mira lo que dice. Amén, dice así. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien dice crecer, nuevamente nos invita a crecer que en la gracia y en el conocimiento. Pero ¿por qué el apóstol Pedro toma todo este tiempo para hablar del conocimiento? Porque si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 2, el apóstol Pedro habla acerca de los falsos profetas y los falsos maestros. Lo que el apóstol Pedro nos está invitando es a que crezcamos en el conocimiento. ¿Por qué? Porque él sabía de que muchas veces a la iglesia entran falsos maestros, falsos profetas, amén, a perturbar la iglesia. Por eso nos es importante crecer en este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el énfasis que el apóstol Pedro, su preocupación, amén, de que la iglesia crezca en este conocimiento. Amén, que crezcamos en este conocimiento. Entonces, después de ver este punto, hermanos, hoy sí, vamos a ir a desarrollar el primer punto que les dije, ¿no? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios nos ha concedido, como quien dice, de pura gracia. Y esto, hermanos, está en los versículos del 3 al 4. En los versículos del 3 al 4, amén, vemos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado. Alguien dijo que dentro de la gramática de la gracia, siempre los indicativos de la gracia preceden a los imperativos de los mandamientos de Dios. ¿Ven? O sea, primero nos indica lo que Cristo ha hecho por nosotros y después viene lo que tú y yo tenemos que hacer, lo que nos corresponde a nosotros. Amén. Así que, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Bueno, ahí lo dice en los versículos del 3 al 4. Dice que nos ha dado su divino poder. Así dice, nos ha dado su divino poder. Y este divino poder, hermanos, no es el poder que muchas veces se ha distorsionado, que tú sacas tu saco y lo das vuelta y ves a la gente que se cae al suelo, amén, o yo qué sé, ¿no? O que hacen un show, amén, como hemos visto a muchos predicadores, y todos dicen, uy, mira el poder. No. Ese no es el poder, hermanos, a que se refiere la palabra de Dios. El poder a que se refiere la palabra de Dios acá habla de ese poder de poder predicar el evangelio de Dios, de poder decirle no al pecado. Amén. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, recordemos que Timoteo era pastor de la iglesia de Efesio. Timoteo estaba viviendo momentos difíciles, ya no quería predicar, estaba cohibido. Amén. Ya no quería predicar el evangelio. Y Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, le dice, Timoteo le dice, Dios nos ha dado espíritu de poder. Amén. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice, no te avergüences de mis cadenas, porque Pablo estaba preso, amén, y Timoteo como que se estaba, como decía ya, un poco atemorizando, amén, de seguir, amén, predicando el evangelio, de seguir pastoreando la iglesia que el apóstol Pablo le había encomendado. Segunda de Timoteo, hermana Verónica, del 1 al 7, para recordar esta cita que le acabo de mencionar. Segunda de Timoteo 1:7. Dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Se dan cuenta? Así que no es el poder que muchas veces vemos en la televisión, en algunos espectáculos, y dicen, este es el poder de Dios. No, hermanos. Amén. El poder, recordemos incluso cuando Jesucristo fue levantado, amén, salieron con sus discípulos, amén, y le dice, amén, que cuando venga el Espíritu sobre ellos, ellos serían llenos y recibirían, ¿qué le dijo? Poder. Aquellos hombres que estaban tímidos, asustados, amén,
el apóstol Pedro cuando llegó, dice el día de Pentecostés, dice que descendió el Espíritu Santo como lenguas y comenzaron todos a hablar. Y Pedro comenzó a predicar el evangelio sin tener temor a los romanos, ni a los fariseos, ni a los judíos, hermanos. De ese poder se habla. Que cuando tú, cuando eres cristiano, tú te enfrentas y predicas el evangelio. ¿Amén? Por eso dice Hechos 1:8, hermana Verónica, Hechos 1:8. Amén, dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibiréis poder. Amén. ¿Para qué? Para poder predicar su palabra. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos ha dado su divino poder. Nos ha concedido, dice la palabra de Dios también, ahí en el mismo versículo 3, nos ha concedido todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, Dios nos ha dado todo para poder vivir, amén, en esta vida y para poder vivir una vida de piedad. Miren, hermanos, para poder vivir una vida de piedad, para poder vivir en esta vida, o sea, en este mundo, y para poder vivir como Dios manda, para poder vivir una vida piadosa, una vida de rectitud. Amén. Dios nos ha dado todo. Recordemos que el apóstol Pablo también a los colosenses le dice, ustedes ya están completos en Cristo, no les falta nada. Estamos completos. O sea, tenemos todo para poder vivir en esta vida, hermanos, para poder vivir en esta vida, amén, y para poder vivir una vida recta delante de Dios. Leamos los Colosenses 2, del 9 al 10. Amén. Colosenses 2, del 9 al 10. Dice así. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Nosotros estamos completos en él, dice la palabra de Dios. No nos falta nada. No tenemos que apegarnos o practicar algún ritual. Tenemos todo. Hermanos, Dios nos ha dado todo. Nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado esa comunión con el Hijo, con el Padre. Amén. Tenemos todo, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Nos ha dado su divino poder. Nos ha concedido todo en cuanto concierne a esta vida y a la piedad. Y todo esto por medio de, ¿qué dice? De su conocimiento. Todo esto por medio de su conocimiento. Un conocimiento, hermanos, que recibimos al llegar a conocerlo a Él. Amén. Antes, hermanos, no conocíamos a Dios. Ese conocimiento, amén, que ahora lo conocemos fue porque Él nos dio ese conocimiento. Amén. Antes conocíamos a un Dios de nuestra mente, porque hay mucha gente que conoce a Dios, pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de las Escrituras. Como muchas veces digo, ¿no? O sea, la gente piensa que arriba en el cielo, amén, la gente se va a ir a bailar, se va a hacer jarana. Yo puedo escuchar en la televisión, en las noticias, cuando muere un cantante, cuando muere alguien, dicen, uy, arriba en el cielo ya se armó una jarana, porque murió el Sambo Cabero y murió Ramón Avilés. O sea, yo digo, ese es el Dios de la mente del hombre, ese es el Dios de su imaginación, pero es muy difícil, hermanos, o muy lejano el Dios de la Biblia, el Dios de las Sagradas Escrituras, es santo. Arriba, hermanos, dice que no hay nada inmundo. Entonces, ese Dios, hermano, no es el que nosotros predicamos. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, amén, que este conocimiento es un conocimiento que estuvo en Dios y que nos ha sido también otorgado. Amén. Que nos ha sido otorgado. Así como le fue otorgado a Lidia. Lidia, ¿se acuerdan? La vendedora de púrpura. Amén. Cuando dice que el apóstol Pablo estaba predicando, dice que Dios le abrió el corazón. ¿No? Porque ella estaba siguiendo a un Dios, amén, que no era el Dios de las Escrituras. Y Dios le abrió el corazón. Es como nosotros, quizás muchos de nosotros de los que ahora somos creyentes, si retrocedemos a nuestra vida antigua, si nos hubieran preguntado si creemos en Dios, ¿qué le hubiéramos dicho?
Que sí, pero la pregunta es ahora que conoces a Dios, ¿ese Dios que tú tenías antes es igual al Dios de las Escrituras? No es el Dios de las Escrituras. Amén. Entonces, hermanos, como yo digo, es un conocimiento, amén, que llegamos a obtener, amén, cuando lo llegamos a conocer a Él. Un conocimiento que estuvo en el origen de todas las bendiciones espirituales. Como dice Romanos 8:29, Ana Verónica. Amén. Romanos 8:29 dice así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, ahí está la palabra conocimiento, a los que antes conoció. ¿Sí? Por ese conocimiento de Dios es que ahora nosotros podemos conocerle a Él. Mira lo que dice Efesios 1, del 17 al 18, hablando de este conocimiento, amén, espiritual. No es un conocimiento mundano, no es un conocimiento terrenal. Estamos hablando de un conocimiento espiritual que es superior a este conocimiento del mundo. Efesios 1, del 17 al 18. Amén. Dice así. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Conocerlo a Él, conocerlo a Cristo cada día. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo? Lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo nos ha dado. Amén. Nos ha dado su divino poder, nos ha concedido todo en cuanto para vivir a esta vida y a la piedad. Amén. Todo esto por medio de su conocimiento. Amén. Y dice que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Que Él nos llamó. Él nos escogió. Él nos llamó, hermanos, por medio de su gloria y excelencia. Amén. Como diría el apóstol Pablo a los Efesios. Amén. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios te llamó a ti? Por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Amén. Efesios 1:5 dice así. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Miren, hermanos, por el puro afecto de su voluntad. Por eso, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? No es que nosotros nos merecíamos. De repente, en nuestra vida a veces llamábamos antes, ¿no? O sea, personas que quizás hemos tenido problemas, de repente decíamos, era mi enemigo o mi enemiga. De repente Dios lo pudo llamar a él o a ella y a ti no. Pero Dios te llamó a ti. Por eso siempre debemos vivir agradecidos con lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces, hemos visto en el versículo 3 lo que Dios ha hecho por nosotros y también en el versículo 4 seguimos de la segunda carta del apóstol Pedro, viendo lo que Dios ha hecho por nosotros para nosotros poder adquirir este conocimiento. Y el versículo 4 empieza, dice, por medio de las cuales, ¿cuáles son estas cuales? O sea, de su gloria y de su excelencia. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Miren, hermano. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La Biblia, hermanos, la Biblia, que es la palabra de Dios, amén, está llena de promesas. Amén. Y si Dios lo ha dicho, hermanos, se cumple. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, lo hará. Amén. ¿Dónde está esa cita? En Números. Muchos lo leíamos en la congregación, pero es bueno recordar, Números 23, versículo 19. Amén. 23,
Dice así la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La Biblia, hermanos, como le digo, está llena de promesas, desde el Génesis, que prometió al Salvador, hasta el Apocalipsis. Están llenas de promesas. Y entre una de ellas, de sus promesas, es la vida eterna que ha prometido a sus hijos. Primera de Juan 2:25. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, amén, no tiene la vida. Pero mira lo que dice Primera de Juan 2:25. Amén. Primera de Juan 2:25 dice así. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Dios nos hizo, la vida eterna, hermanos. Amén, la vida eterna. Y una de las promesas que esperamos es que Jesucristo vuelva por segunda vez a llevar a su iglesia. Es una de las promesas que su iglesia espera. Amén. Recordemos ese pasaje cuando Cristo es levantado, amén, es ascendido al cielo, amén, y dice que cuando una nube lo lleva, dice que ahí se paran dos hombres y le dice a estos hombres, le dice, ¿qué hacen mirando al cielo? Así como lo han visto subir, así vendrá, le dijo, en las nubes, amén, en las nubes, amén. Mira, eso está en Hechos 1 del 10 al 11, para poder entender cómo es que Cristo va a venir. Porque algunos dicen que Cristo ya está, que uno ya apareció, ¿no? A veces salen tantas cosas que aparecen en el internet que se hacen llamar que ya vino Cristo, amén, o que está en el desierto, que está en el África, que está por el Medio Oriente. No, hermanos. Así como lo habéis visto ir, así vendrá, dice la palabra de Dios. Amén. Hechos 1 del 10 al 11 dice así. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, son muchas las promesas que Dios hace a su pueblo, a sus hijos. Son muchas las promesas, hermanos. Amén. La palabra de Dios, como les dije, está llena de promesas. Amén. Pero hay que entender algo, que sus promesas, hermanos, se cumplen. Amén. Que sus promesas son ciertas y verdaderas. Todas se han cumplido, hermanos. No hay ninguna promesa en la Biblia que no se haya cumplido. Amén. Todas se han cumplido. Por eso dice la palabra de Dios, dice en 2 de Corintios 1:20, hablando de sus promesas, amén, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 1:20. Amén, dice así la palabra de Dios. Porque todas las promesas de Dios son de Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas en Él son, en Él sí, y en Él, amén. O sea, sí se cumplen, son ciertas, son verdaderas, son confiables. Amén. Son confiables. Amén. Entonces, miren, hermanos, estamos viendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estamos en el versículo 4. Y también dice la palabra de Dios, dice que nos ha dado ese poder de ser participantes de ¿qué? De su naturaleza divina. Miren, hermanos. Poder ser participantes de su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ahora nosotros compartimos la vida de Dios por medio de Cristo y del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Nosotros, hermanos, ahora deseamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Cristo mora en nosotros. Amén. Cristo mora en nosotros. Y cuando el cristiano, amén, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y ahora nuestra naturaleza es cambiada. Amén. Antes nuestra naturaleza era pecaminosa, pero ahora nos agrada que las cosas de Dios. Ahora tiene sentido alabar a Dios. Ahora tiene sentido leer. Ahora tiene sentido congregar. Antes no tenía sentido, pero ahora sí tiene sentido. Mira lo que dice Juan 14:23.
El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Amén. La palabra de Dios dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Amén. Amén. Vendremos a él y haremos morada en él, con él. Miren, hermanos, ¿no? Entonces, Dios mora con nosotros. Amén. Somos el templo de la presencia de su Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios muchas veces. En 1 Corintios repite que somos templo del Espíritu Santo. Por eso, amén, no te dice, no podemos unir con una ramera. ¿Por qué? Porque dice los dos, seríamos un solo cuerpo. Amén. 1 Corintios 6, versículos 17, y de ahí lee el 19, hermana Verónica. 1 Corintios 6, versículo 17. Amén, dice así. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. 19. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? El que se une al Señor dice, uno es con Él. Entonces, si tú te has unido con Dios, tú amas las cosas de Dios. Tu cuerpo ahora es templo de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Es templo. Entonces, hermanos, poder participar de su naturaleza divina, hermanos, es reflejar aquellos atributos que son imitables, como su amor, amén, su verdad, su santidad, su gozo, su paciencia, su bondad, su misericordia. Todos aquellos atributos que son imitables en Dios, eso es participar de su naturaleza divina. Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. ¿Ven? Eso es participar de su naturaleza divina. Como hijos de Dios, el apóstol también, Pablo le dice a los efesios, amén, como hijos de Dios, ámense. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque Dios es amor. A esos atributos, a esa naturaleza se refiere que nosotros podamos participar. Amén, hermana Verónica, Efesios 5:1. Amén, dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Sé pues imitadores como hijos de Dios, amén, amados, amén. Habla acerca del amor. 1 de Pedro 1:16. Amén, dice así la palabra de Dios. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, a eso se refiere, hermano, de poder participar de la naturaleza de Dios. Y 1 de Juan 2:6. Amén, dice así la palabra de Dios. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Reflejando los atributos de Dios. ¿Cómo tenemos que reflejarlo? Amén. Con su paciencia, con su bondad, con su amor en tu vida. Andar como Cristo anduvo. Y esta comunión, hermanos, con la divina, con esta divina naturaleza, comienza con lo que dice la palabra de Dios al final del versículo 4, que estamos viendo. Amén. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Para poder participar de esa naturaleza, nosotros primeramente hemos tenido que huir. Hemos tenido que alejarnos del pecado, de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. No se puede ser al mismo tiempo, hermanos, amigo de Dios y amigo del mundo. No se puede. Amén. Mira lo que dice 1 de Juan 2, del 15 al 17. Amén, dice así la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Amén. Así que, hermanos,
como le decía, no se puede ser puro y a la vez corrupto. El cristiano es aquel que se aleja de todo aquello que es pecaminosidad, con el fin de agradar a su Dios. Amén. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad conmigo? Cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo mío, dice Santiago. Amén, Santiago 4, del 4 al 5. ¿Por qué dice? Porque el espíritu que ahora mora en ti nos anhela, ¿cómo dice? Celosamente. Amén, celosamente, dice la palabra de Dios. Santiago 4, del 4 al 5. Amén, dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sí? Amén. Miren, hermanos, después de ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora vamos a pasar a ver el punto número 2. Lo que ahora me toca hacer. Lo que ahora me toca hacer. Y para poder crecer en el conocimiento de Dios, amén, para poder crecer, en el versículo 5 empieza diciendo así, vosotros también, o sea, lo que nos corresponde a nosotros, lo que te corresponde a ti. Dios ya hizo su parte, ahora nosotros, poniendo toda diligencia, dice la palabra de Dios. Así empieza, ¿no? Poniendo, o sea, lo primero que tenemos que entender, hermanos, que cuando ya compartimos la naturaleza divina, nos es posible poner toda diligencia, todo empeño, todo esfuerzo y vigor personal para poder adquirir cada una de las virtudes que forman parte del carácter cristiano. Cuando uno tiene este carácter ya o esta naturaleza, nos es posible, amén, crecer, ¿no? Ser diligentes en las cosas de Dios. ¿Ah? Así que debemos de poner todo empeño, todo esfuerzo para ir edificando nuestra casa espiritual. Amén. Y la base de ello, hermanos, es la fe. La fe, que fue el medio por el cual nosotros recibimos nuestra salvación. Y es el medio también, amén, por el cual nosotros nos apropiamos de todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La fe. Amén. Por eso en el versículo 5 empieza, amén, diciendo el apóstol Pedro, dice, que añadamos a nuestra fe, añadir a nuestra fe virtud. Así empieza, ¿no? Que debemos añadir a nuestra fe virtud. Ahora yo quiero que entiendan, hermanos, que entiendan de que al leer, digamos, esto, no quiere decir que todo esto se otorga en un orden, o que todo esto tiene que seguir un orden. Ah, primero la fe, después de la virtud, después viene el conocimiento. No. Esto no quiere decir eso, hermanos, que viene uno, después viene otro. No se vaya mal interpretar. Tampoco yo estoy diciendo eso. Amén. No quiere decir que todo esto, amén, se obtenga en este orden o que tenga que seguir ese orden, como colocar un ladrillo, después otro ladrillo. No, es todo junto. Lo que el apóstol Pablo quiere llevarnos a entender que la vida cristiana, hermanos, es un crecimiento. Y eso es lo que está tratando de explicar el apóstol Pedro. El crecimiento en la vida cristiana, hermanos, el crecimiento en la vida cristiana no es una opción, sino es parte de la vida cristiana. Así como la santidad. La santidad en el cristiano no es una opción. Amén. Es parte de tu crecimiento. Amén. Y así que el apóstol Pedro empieza diciendo que dice que a esta fe debemos añadir, ¿qué dice? La virtud. Amén. ¿Y qué es la virtud? Yo lo voy a pasar a explicar rápidamente. Amén. Digamos esto, diciendo que la virtud es una excelencia moral. Excelencia en cuanto al carácter cristiano. Amén. Es la virtud. Y dice que a la virtud, amén, debemos añadir, ¿qué dice? Conocimiento. Ahora, el conocimiento que pide que tú y yo debemos añadir no es el conocimiento del mundo, no es el conocimiento terrenal, es un conocimiento espiritual. Amén. A ese conocimiento se refiere. Y cuando habla de este conocimiento, habla de conocer cada vez más a Jesús. Amén. Y conocer a Jesús, hermanos, solamente
lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Es la única forma de poder conocer a nuestro Dios. No hay otra manera. Si no, vamos a estar como los del mundo que tienen a un Dios de su imaginación. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, escudriñad las Escrituras, escudriñen, escarben, busquen, averigüen, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, le estaba diciendo, ellas son las que hablan de mí, las Escrituras. Amén. Juan 5:39, hermana Verónica. Amén. Juan 5:39 dice así la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, bien, hermano, dice, y a este conocimiento tenemos que añadir, ¿qué dice? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Templanza. Amén. Templanza. De mantenernos en equilibrio ante cualquier situación que se pueda presentar. Amén. Poder mantener esa capacidad, hermanos, de no devolver mal por mal. Sino tiene que ver templanza, tiene que ver dominio propio. Amén. En nuestro carácter, sobre todo. Es ahí donde la palabra de Dios nos pide tener dominio propio. O sea, que no seamos arrastrados por nuestras pasiones. Que nuestras pasiones no nos gobiernen, sino tener este dominio propio. Amén. La palabra de Dios en el versículo que nuestra hermana Verónica había leído, el 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y qué más dice? Y de dominio propio. Amén. De dominio propio. Amén. Y dice también al dominio propio que tenemos que añadir, ¿qué dice? Paciencia. Amén. La paciencia, tal vez algo que nos falta mucho a todos y que muchas veces se muestra en la vida diaria, en la situación, en las situaciones diarias de la vida, ¿no? En la rutina, que muchas veces nos falta a veces cultivar esta virtud, esta cualidad en cada uno de nosotros. Paciencia. Paciencia, dicen, algunos dicen que es resistencia, es la capacidad de soportar el sufrimiento. Otros dicen que es la capacidad de confiar en Dios en medio de circunstancias adversas, como la tuvo, ¿quién? Job, ¿no? Job pudo soportar la paciencia de Job, dicen. Otros hablan de la paciencia de los santos. Fueron hombres que tenían mucha paciencia. El poder mantener la fe, amén, bajo dificultades. O sea, su fe nunca se perdió. Mira, por ejemplo, la vida de José, ¿no? José tenía mucha paciencia. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que sus hermanos lo hicieron, lo vendieron, la mujer de Putifar lo difamó, estuvo en la cárcel, pero él seguía creyendo en Dios. Su fe nunca, amén, se perdió. Él seguía manteniendo, a pesar de las dificultades, amén, él nunca renegó. Nunca vas a escuchar un murmuro, una crítica de sus labios de José. Amén. ¿Por qué? Porque supo mantenerse con paciencia. Amén. Con fe. Y a la paciencia dice, ¿qué debemos añadir? Piedad. La piedad. La piedad, hermanos, es lo que tiene que ver con la adoración, con la devoción a Dios, con la dedicación a Dios. Amén. Que nosotros nos dediquemos también a las cosas de Dios. Amén. Que debemos de buscar de Dios también, hermanos. Amén. Dice, y a la piedad añadir, ¿qué dice? Afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal? El amor entre hermanos, ¿no? El amor entre hermanos, pero no un amor de labios, sino un amor sincero, un amor de corazón, ¿amén? Un amor que se materialice muchas veces, ¿no? Mira lo que dice también el mismo apóstol Pedro en su primera carta, hablando de este amor fraternal, en primera de Pedro 1:22. Amén, dice así la palabra de Dios.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro acá? De un amor fraternal. Amén. Que nos dice la palabra de Dios, dice que sea un amor no fingido. Amén. No fingido, no un amor que no sea hipócrita. Porque muchas veces sucede, ¿no? A veces la hipocresía entre los hombres, ¿no? A veces que dicen mostrar una cosa, dicen comparar una cosa, pero dicen, no me caes, hermano, no me caes. Y muchas veces en la iglesia, a veces separamos grupos, y hacemos, este es mi hermano, con él sí, con él ando, con él no ando, tú ven a mi lado, tú siéntate conmigo, con ellos no, yo no voy para allá. Cuando la palabra dice que sea un amor no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, de corazón puro. Amén. Mira lo que dice el apóstol Juan también en su primera carta. Amén. Primera de Juan, hablando de este amor fraternal. Primera de Juan 3, del 17 al 18. Amén, dice así. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. No amemos solamente de labios, ¿no? Recordemos que precisamente Jesús reprochó a la gente de su época porque también decían amar a Dios de labios. Dios siempre muestra de que nuestras palabras vayan acompañados ¿con qué? Con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestros hechos. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice que a este amor fraternal, amén, añadir el amor. Pero este amor, hermanos, es el amor ágape, el amor de Dios. ¿Y por qué, amén, termina con este amor de Dios? ¿Por qué? Porque el amor de Dios, hermanos, es poder participar de ese amor, así como Dios nos amó a nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese amor ágape también quiere que también en tu corazón se manifieste, que también ames a los pecadores. Amén. Que sientas amor, que sientas compasión. Amén. Así como cuando tú y yo estábamos tras los ídolos, tras los brujos, leyendo los horóscopos, las cartas. Ahí dice la palabra que te amó. Dice que Cristo murió por ti. Sin embargo, a veces en nuestra vida práctica, en nuestra rutina, a veces a los pecadores a veces rechazamos, ¿no? Debemos tener compasión, misericordia. Amén. Y esa compasión, esa misericordia, ¿sabes dónde se muestra, hermanos? No en tu mirada. Se muestra cuando tú doblas tus rodillas y te acuerdas de ellos. Y oras para que el evangelio también llegue a sus vidas como un día llegó a ti. Amén. Como un día llegó a ti. La virtud, hermanos, la virtud que corona a todos, esto es el amor. El amor es la virtud que alimenta, hermanos, a todas las demás cualidades que hemos leído. Entonces, miren, hermanos, volvamos a la segunda carta de Pedro. Amén. Ya vimos, amén, cómo es que, digamos, el apóstol Pedro nos invita a poder crecer en el conocimiento de Dios. Y el tercer punto que quiero terminar, amén, son las consecuencias, amén, de poder, digamos, ir creciendo en este conocimiento. Y las consecuencias están en los versículos 8 y 9. Amén. En el 8 está el lado positivo y en el versículo 9 está el lado negativo, por decirlo así. En el versículo 8, una de las consecuencias, amén, dice que si tú y yo cultivamos cada una de estas cualidades, vamos a ser productivos. O sea, se va a ver los frutos en tu vida. Vamos a tener un conocimiento más íntimo, más cercano con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a poder manifestar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, benignidad,
fe, bondad, mansedumbre, templanza, dice. En Gálatas 5 dice, contra tales cosas no hay ley. Y esos son los frutos que Dios quiere que se vea en nuestras vidas. Y amén. Entonces, el estar en esto, hermanos, ocupado, amén, cultivando cada una de estas cualidades nos va a librar de ¿qué? De ser ociosos, de ser perezosos. Hay mucho trabajo en las cosas de Dios. Hay mucho trabajo en las cosas de Dios. Amén. Entonces, cuando uno se empeña en buscar, amén, estas cualidades, no vamos a estar ociosos, vamos a estar siempre ocupados. Amén. Y poder, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ser luz y poder ser sal de esta tierra y de este mundo. Ese es el lado positivo. Amén. Esas son las consecuencias, amén, positivas que trae de poder practicar, de poder cultivar cada una de estas cualidades que el apóstol Pedro nos invita. Y el lado negativo es que si tú y yo no practicamos, no nos alimentamos de la palabra de Dios, no crecemos en el conocimiento de Dios, el versículo 9 dice, amén, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Este es el aspecto negativo, que si no ponemos por obra estas virtudes, somos como un ciego o cortos de vista. Amén. Que nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Amén. Recuerda, hermanos, que nosotros antes estábamos en tinieblas, estábamos en la potestad de Satanás y de ahí fuimos libertados. Amén. Entonces, ahora tú y yo, siendo participantes de esta naturaleza divina, crezcamos en el conocimiento de Dios y pongámoslos por obra. Amén. Pongámoslos. Y si tú, hermano, de repente no eres cristiano, amén, tú tienes que acercarte a Dios y Dios te va a dar una nueva naturaleza y así también tú podrás disfrutar de los frutos del Espíritu Santo y poder caminar, amén, en este camino que Dios nos ha mandado andar, que es el camino a la vida eterna. Gracias le doy a mi Padre Celestial por su bendita palabra, hermanos. Ahí donde estás, hermano, vamos a orar por su palabra, esperando, hermanos, que haya sido de bendición para que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, porque una vez más, a través de tu palabra nos haces recordar que tenemos que ir creciendo, que tenemos que ir madurando, que hay muchos frutos, Señor, que tienen que verse en nuestras vidas, que tenemos que poner por obra, Padre Santo, que no solamente, Señor, quede en nuestra mente, sino, Señor, que también en nuestro andar se pueda ver, Señor, estos frutos, en nuestras acciones, en nuestro trato con nuestro prójimo, Padre Santo, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, Padre Santo, y poder ser como tú nos mandaste, ser luz, ser sal en este mundo, Padre eterno. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado, Señor, este mensaje, Señor, orando por ellos, Padre eterno, para que cada día, Señor, crezcan, Señor, en este conocimiento espiritual que es, Padre eterno, para vida eterna. Ayúdanos, Padre Santo, en este tiempo, Señor, a seguir sosteniéndonos, Padre eterno, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Recordamos, Señor, que somos pequeños y que tú eres grande, Señor. Que somos débiles y que tú eres fuerte. Y que separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Padre eterno, por este mensaje y que toda la gloria sea para ti, Padre eterno. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Ahora sí yo les voy a activar el micrófono, amén, para que podamos saludarnos